Presenta este momento Bodega Monteviejo. Y como habíamos anticipado, tenemos una charla que ya me anticipo que será muy interesante, de conocer algo más de la trayectoria y los proyectos del enólogo Mauricio Lorca, al que ya le damos la bienvenida. Hola Mauricio, bienvenido al programa. Hola Esteban, mucho gusto, gracias. Encantado de tenerte. Hacía un tiempo, como ya lo hemos charlado, hacía un tiempo que tenía agendado contactarte y finalmente llegó ese primero de muchos contactos que espero tener para ir conociendo futuras novedades tuyas. Pero en este primer contacto, Mauricio, la idea es que tengas línea abierta con los oyentes y todos estamos muy interesados por conocer un poco tus inicios, cómo arranca, cómo inicia tu vocación. Ya sabemos, yo al menos ya sé que Mendoza perdió un nuevo representante en la NBA, pero ganó un gran enólogo. Es así. Pero bueno, a partir de ahí, y de esto que digo, una práctica que has tenido de deportes, en particular de básquet, por lo que tengo entendido, queremos conocer tu faceta enológica. Contanos, ¿dónde naciste? ¿Cómo arranca tu acercamiento a la enología, a la viticultura? Bueno, mirá Esteban, yo soy de Rivadavia, del Este. Ajá. Una de las zonas que, bueno, hoy está pasando, creo que una de las crisis vitivinícolas más grandes de los últimos años. Pero bueno, fuera de eso, bueno, es el departamento donde crecí, donde nací, donde nació yo creo un poco la inquietud de volcarme hacia la producción. Yo me acuerdo, era niño, ya miraba a Brasil como un mercado objetivo hasta para venderle los duraznos que hacíamos ahí. O sea, imagínate, era súper inquieto y siempre me atrajo mucho el valor de la tierra, del cultivo, la posibilidad de desarrollar y todo eso. Uh-huh. Y bueno, yo en realidad iba a estudiar medicina, esta es mi historia. O sea, yo iba a estudiar medicina, me recibí de técnico químico en la Escuela Técnica de Junín, que es una escuela fantástica. Uh-huh. Y con examen aprobado prácticamente todo, llegaron unos alumnos de la Facultad de Enología a dar una charla y me encuentro con que me encantó, además, bueno, de haberlo visto desde niño, pues nosotros jugábamos entre las viñas, tirábamos con la onda, con el arco, la flecha, qué sé yo, era lo que hacíamos. Claro. Entonces dije, esto es maravilloso. O sea, yo la verdad que en ese momento no considerábamos mucho la enología nosotros, o no nos veíamos muy atraídos porque los enólogos no estaban tan cotizados y las bodegas prácticamente se hacía vino común o de una calidad normal, no había nada muy especial. Vinos de volumen, digamos. Y como decir, bueno, no había demasiado en qué desarrollarse. Sí. Bueno, la cosa que vi esa presentación me encantó y bueno, y así fue que al otro día me inscribí en la facultad y estudié enología. Mi mamá me quería matar. O sea, me dice, pero vos vas a ser médico, ¿qué esto? Bueno, al final terminé siguiendo mi instinto y bueno, me transformé en enólogo y después, bueno, la vida me fue ayudando. Yo creo un poquito de suerte, un poquito de inquietud, de pasión. La verdad que me atrapó la profesión, me atrapó de una manera increíble y bueno, llegué hasta formar una empresa propia, asociarme con Enrique Foster, bueno, en fin, el proyecto ya hoy tomó una dimensión que no me imaginé nunca. Así que mire mami dónde llegó el nene. Y Mauricio, tratemos de hacer un resumen, un paneo de esta rica trayectoria tuya. Así sabemos cómo se despertó en vos y cómo arrancaste con este camino en la vitivinicultura. Claro, mira, yo te cuento, yo empecé en la facultad en Don Bosco, en ese momento no estaba la masa, no había en otras universidades, de hecho en Sudamérica creo que era la única que había. Nosotros teníamos compañeros chilenos, bolivianos, brasileros estudiando con nosotros, o sea que de Sudamérica era la universidad de enología, digamos. Permitime un paréntesis para los oyentes. Estamos hablando con un enólogo joven. En los dichos de Mauricio está diciendo, en aquel momento había solo esto. Estamos hablando de un pasado muy reciente. Estamos hablando de un enólogo de la camada joven, de estos muy buenos enólogos que están sosteniendo nuestra vitivinicultura de hoy. ¿Cuánto ha evolucionado en tan poco tiempo, no? Estamos hablando de un pasado lejano. El salto tecnológico y la evolución cualitativa de los vinos ha sido vertiginosa, te diría.
es tan rápida como la evolución de los celulares, ¿viste? O sea, si uno Sí, tratara señor. de hacer una correlación Tal de cual. cuando salió ¿te acordás? El La Motorola valija. ladrillón ese gris que teníamos. Sí. O el Bueno, ladrillo, claro. claro, a lo que tenemos hoy en comunicación instantánea, bueno, es Sí. más o menos lo mismo, yo Más o creo. menos, tal cual. Entonces, bueno, en ese momento se estudiaba ahí y era la facultad que había, no había otra cosa. Y bueno, yo empecé y a los 2 años, al tercer año, perdón, yo tenía de profesora Mariano Di Paola, que, bueno, Sí. si los oyentes están familiarizados con la industria, bueno, yo creo que es uno de los mejores enólogos que dio la referente. Argentina en los últimos años. Ujú. Y le pedí a Mariano que me diera la posibilidad de hacer una práctica. Entonces, bueno, empecé con él ahí en una bodega cerquitita de Rivadavia, donde se hacían vinos tintos para Catena, Ujú. en la Antonia. De ahí pasé a la bodega Esmeralda, Ajá. y bueno, en el grupo estuve unos 3 años y medio. Mientras estudiaba, trabajaba, bueno, y así me fui formando. Tuve mucha suerte en ese momento, yo digo que fue suerte porque fue el momento en el que Catena se empezó a desarrollar el comercio de exportaciones, y ahí estaba trabajando, para que tengan una idea, o sea, Mariano Di Paola, José Galante, Pedro Marcheschi, estaba, bueno, los técnicos locales, digamos, Pedro en la agronomía, Mariano y José Galante en la enología, y después estaba Paul Hobbs, que recién llegaba a asesorar a Sí, Argentina, sí. a Catena, y Jack Lurton, que vino enseñando a hacer vinos blancos. Imagínate, yo Pero, estaba ahí, por viste, favor, en esos el momentos de Dream tu Team, vida, claro. y era el asistente de ellos, y trabajaba con ellos, y tenía la posibilidad de ir con mi cuadernito, anotar y ejecutar tareas que me daban. Entonces, para mí fue un posgrado súper acelerado, porque Claro. tuve la oportunidad Qué lujo. de aprender muchísimo. Sí. Y imagínate, en la época de cosecha, no sé, entrábamos a las 6 de la mañana y eran las 2 de la mañana el otro día y seguíamos ahí, y yo la verdad que era, o sea, me parecía que no pasaba el tiempo, o sea, realmente era una cosa maravillosa poder estar en ese equipo trabajando en ese momento. Qué lujo. Y bueno, después me salió una oportunidad de ir a Cafayate a hacer unas experiencias, las hice. Sí. Volví de Cafayate para terminar de estudiar, porque yo hasta ahí no me había recibido, y en el camino empecé a trabajar en Luigi Bosca. Ujú. En Luigi Bosca más o menos pasaron unos 6 meses, 7 meses que estaba trabajando ahí. El enólogo principal renuncia y quedo a cargo de la bodega sin ser nombrado enólogo principal. Pasan unos 3, 4 meses más y yo esperando que contrataran a alguien, hasta que, bueno, los hermanos Arizu Ujú. me dieron la derecha y me dijeron: Mauricio, confiamos en que usted va a hacer un buen trabajo, así que siga adelante, búsquese un asistente. Así que bueno, fue al revés, me dejaron a cargo, y bueno, y ahí estuve casi 4 años haciéndome cargo de la bodega. Ujú. Y después, bueno, salió una oportunidad muy interesante con el grupo San Pedro, cuando vinieron a desarrollar Finca La Celia en la Argentina. Sí. Un Que grupo bueno, yo chileno, fui, digamos. creo que el ingeniero agrónomo y yo fuimos las 2 primeras personas que ellos contrataron en la Argentina. Ujú. Y bueno, y arrancamos el proyecto desde cero, de la nada misma, o sea, no había nada, no había una oficina, no había nada, tuvimos Sí. hasta que contratar la primera persona, bueno, en fin, y así desarrollamos ese proyecto, y a los 3 años y medio decidí iniciar mi propio emprendimiento. Ujú. Ya había comprado una tierra ahí en Vistaflores, había plantado el viñedo, empecé a hacer el vino, y me di cuenta que si no me ponía al frente del proyecto, no iba a progresar. Entonces, bueno, así fue que esto fue en el 2003, julio del 2003, Ujú. renuncié a Finca La Celia y ya me dediqué a full con mi proyecto. Ya lo había conocido en el 2002 al señor Foster, empezamos a trabajar juntos, yo lo asesoraba en algunas cosas, Sí. y bueno, y ahí ya nos integramos un poco más. Y bueno, y al día de hoy nos asociamos tanto en Bodega Foster como Bodega Lorca, y bueno, un emprendimiento que ya es una realidad, o sea, son 2 bodegas que están exportando, venden en Argentina, Sí, tenemos sí, más de bien 19 consolidadas. mercados en el exterior, o sea, Sí. una cosa muy, muy linda se desarrolló. Qué bárbaro, ¿eh? Qué buena esa trayectoria, cuánto de buenas oportunidades de foguearte, de aprender, estar en el lugar indicado, en el momento indicado, y me imagino también cuánto trabajo, ¿no? Cuánto esfuerzo puesto para desarrollar esa pasión, ¿no? Mira, yo lo que te puedo confirmar, Tomás Esteban, es que se trabaja mucho, Yo viajo casi 3, 4 meses al año al exterior para vender, para encontrar los mercados, para trabajar con los clientes.
pero las satisfacciones son enormes. O sea, hoy para que tengas una dimensión de lo que es la empresa, nosotros ya tenemos prácticamente 170 hectáreas de uva propia, Sí. entre el Valle de Uco, o sea, entre los árboles, Vistaflores y Medrano, digamos. Medrano es la finca más chica que tenemos, ahí tenemos 26 hectáreas. La bodega ya tiene más de 1 millón de litros y el año pasado cerramos ventas por 1,5 millones de botellas. Para nosotros es muchísimo, o sea, es mucho más de lo que esperábamos, y lo más impresionante es que tenemos un equipo trabajando de 70 personas. O sea, cuando yo empecé... Un emprendimiento que ha crecido, ¿sí? Claro, el crecimiento ha sido impresionante. Sí. Yo cuando empecé estaba solo, después fuimos contratando uno, otro, pero era un equipo de 4 o 5 personas en total, y en qué sé yo, te podría decir 11 años, 10, 11 años, porque 2003, 2004 todavía no empezábamos la parte comercial fuerte. Un equipo de 70 personas, hemos aumentado 10 veces el staff de gente. Tenemos más de 20 países a donde vendemos, desde China, Estados Unidos, Canadá. No sé, eso es lo que te iba a preguntar. Bueno, vos con mucha claridad y precisión lo has descrito, ¿no? Los volúmenes de producción, que ya quedó dicho, y los mercados. ¿Y en qué proporción destinan a mercado local y mercado externo, Mauricio? Mira, nosotros no tenemos un objetivo concreto de uno u otro mercado. La verdad que tratamos de vender todo lo que podemos en el exterior y todo lo que podemos en Argentina. Sí. En los últimos, o sea, inicialmente siempre nosotros fuimos un proyecto pensado para la exportación. Muy direccionado a Estados Unidos, como todas las bodegas de Argentina, pero bueno, después la realidad nos fue diciendo que teníamos oportunidades en Europa, que teníamos oportunidades en China. De hecho, Europa para nosotros hoy es tan importante como Estados Unidos, o más te diría, vendemos más en Europa que en Estados Unidos. Y China lo estamos desarrollando lentamente, pero paso firme. Todos los años estamos vendiendo medio contenedor más, ¿viste? O sea, como que es un trabajo lento, pero muy consistente. Sí. La Argentina en los últimos 3 años nosotros crecimos mucho y ha pasado a ser el 30% de nuestra venta. Yo estimo que este año 2016 eso va a cambiar, porque estamos viendo un crecimiento en nuestras ventas al exterior muy fuerte, y va a ser muy difícil que la Argentina acompañe por la velocidad que está creciendo el comercio exterior y por la crisis que estamos entrando, porque hoy los costos están subiendo mucho, y la realidad que no sé si el mercado está preparado para pagar los nuevos precios que vamos a tener que ir de a poquito trasladando sin saber cuál es el techo, porque todavía no lo tenemos muy claro. Y en etiquetas, ¿cuál es el repertorio de etiquetas, líneas que están en esta bodega, en Mauricio Lorca? Mira, en bodega Mauricio Lorca nosotros dividimos el portafolio básicamente en 4 niveles. Lorca Fantasía, que sería como el nivel de entrada. Después está Lorca Poético, Gran Lorca Poético, que es una línea un poco más alta, y después está Mauricio Lorca Inspirado. Todos esos vinos tienen madera, desde el Lorca Poético hacia el Inspirado, todos con barrica, bueno, en fin, o sea, vinos de alta calidad y de mucha guarda. O sea, nosotros, para que tengan una idea, estamos vendiendo en las líneas reservas, estamos vendiendo cosechas 2011, 2010, 2009, bueno, vinos con mucha guarda. Y después yo tengo un concepto que fue con el que inicié mi carrera, digamos, como empresario, podría decirlo de alguna forma, con la bodega, que fue la línea Ópalo, que son la alta gama sin madera, que es un concepto que no se ha desarrollado tanto todavía. Que esa línea al principio fue muy difícil venderla, por lo que significaba un vino de alta gama sin madera, pero hoy podría decirte que es un proyecto concreto, donde tenemos un volumen de venta muy interesante, y realmente se ha transformado como en un pseudo líder, digamos, del estilo del vino sin madera, lo cual me pone muy contento. Por ejemplo, para que tengas una idea, ese vino fue seleccionado por Phil Crozier en la cadena Gaucho como exclusivo, y es el único vino de esas categorías así que no tiene madera, y está toda la línea ahí, por ejemplo. Eso para mí es una satisfacción enorme. Y en Bodega Foster tenemos nuestro Ike, que es nuestro vino de entrada, también Foster Reserva, edición limitada y firmado, que son las 3 categorías que le siguen, y todos Malbec. ¿También estás haciendo trabajos de consultoría? ¿Te da el tiempo como para trabajar
en algún proyecto a modo de consultor? Mirá, yo desde hace años que soy consultor, hay empresas con las que trabajo hace más de 15 años, o sea, ya somos amigos, ya ni siquiera trabajamos, y sí, lo sigo haciendo por una cuestión primero de amistad con la gente que estoy trabajando, y segundo, me da mucho ritmo eso, así, me sirve mucho para ver la Argentina en global, ¿me entendés? Claro, porque te da mucho viendo, panorama ejemplo, vitivinícola, claro que claro, ves viñedos en Agrelo, ves gente en La Rioja, veo gente en Aminga, en San Rafael, ¿no? En distintas partes. Perdón, no te escuché esto. En la localidad de Aminga, en La Rioja. Sí, exacto. Bueno, por ejemplo, eso es muy interesante, porque esa región está a más de 1500 metros, la gente mucho no sabe, y probablemente tiene uvas tan buenas y a veces hasta mejores que la del Valle de Uco. Son zonas muy particulares. La Rioja puntualmente tiene microclimas impresionantes. Hay una región ahí, Sañogasta, donde Javier Colovati, el enólogo de una de las bodegas que yo asesoro, hace un vino ahí que tiene un viñedo de su papá, y son unos vinos impresionantes también. Son 1500 metros de altura, 1400. Entonces, bueno, a mí realmente me apasiona mucho, y la verdad que te da mucha, como te digo, mucha gimnasia y mucho contacto con lo que está pasando a nivel global en el país, ¿no es cierto?, en términos de calidad. Mauricio, realmente has sido y sos muy claro, muy conciso y muy claro, y en muchos casos pareciera como que ibas leyéndome la idea de preguntas que te iba a hacer, así que te agradezco la fluidez de esta charla. Respecto de la zona donde ustedes tienen viñedos, estoy tratando de hacer un paneo con aquellos que son los actores centrales de la cosa, que son ustedes, tratar de acercarles el micrófono y trasladar a la gente la visión directa. Entonces, de cada uno, ahora que estamos tan en vistas a esta próxima vendimia, que estamos a las puertas contanos, en ese viñedo de Vista Flores, que es lo central, vos has dicho que tienen uvas en 3 zonas, pero centralmente hablaste de Vista Flores. Sí. ¿Cómo venís percibiendo el desarrollo de este desafío vendimia que se viene? ¿Cómo vino el clima? ¿Cómo afectó o no? Claro, la cosecha, a ver, en principio, primero que hemos tenido una primavera, inicio de verano, te diría después del 21 de diciembre, con muchísima lluvia, más o menos llevamos a esta altura unos 450 milímetros, cosa totalmente inusual, lo cual, bueno, nos ha hecho trabajar muchísimo, o sea, mucho más de lo que estamos acostumbrados. Ha habido que hacer muchas tareas culturales para explicarle un poco a la gente, por ejemplo, qué significan esas tareas culturales, porque muchas veces se habla de curar el viñedo, de aplicar insecticida, pesticida y un montón de cosas, y a veces con tareas manuales hechas a tiempo se logran disminuir muchísimo los impactos de curaciones, que yo creo que es lo mejor, o sea, tratar de apuntar a mantener, ¿no es cierto?, la originalidad del terroir y no modificarlo tanto. Sí, señor. Así que bueno, esta etapa ha sido muy dura. Tenemos una merma en la producción, yo estimo que va a ser de un 25% aproximadamente respecto a los años normales. Hoy en día, bueno, justamente hoy, ayer y antes de ayer estuvimos recorriendo todos los viñedos y viendo las calidades. La uva está sana, está impecable, estamos bien, y ya tenemos más de 12 o 13 días sin lluvia y estamos empezando a regar de vuelta, digamos, que hacía más de 40 días que no regábamos. Con lo cual, bueno, si tuviéramos suerte y el clima se estabilizara un poco, probablemente obtengamos una menor cantidad, pero una buena calidad. Sí. Que bueno, en general, por lo menos en mi caso personal y particular, yo prefiero siempre tener menos y más calidad. O sea, siempre ha sido así. De hecho, yo raleo mucho, yo bajo mucho. Privilegiar la calidad, normal. Sí. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue. Estamos recién empezando a sacar bases de champán, o sea, estamos unos 20 días, 25 días atrasados respecto a un año normal. Sí. Y básicamente, ¿por qué? Porque el estado fenológico de la planta ha sido totalmente desvirtuado por las lluvias. O sea, ha llovido tanto que la planta nunca registró que tenía que madurar la uva. Entonces, la planta se dedicó a crecer, a expresar su vigor vegetativo, y los racimos quedaron ahí verdes, los pobres, esperando que alguien les dé un poquito de clorofila. Bueno, ahora con estos primeros estrés ya se empezó a manifestar
el cambio de color en las uvas tintas, en las uvas blancas, y ya empezamos a ver un aumento del nivel de azúcar, y hay una acidez natural muy alta que, bueno, si esto se siguiera manteniendo y llegamos a cosecha con un buen nivel de azúcar y una muy buena acidez natural, va a ser muy beneficioso. Perfecto. Con el agravante de que va a haber una merma, yo calculo de un 25%, por lo menos en el caso nuestro. Clarísimo y muy instructivo. Mauricio, realmente un enorme placer. Ojalá los oyentes hayan disfrutado parecido de lo que he disfrutado yo esta breve charla de paneo de presentación, y que sea la primera de varias otras que después de este inicio vayamos abordando distintos aspectos de los muchos que tenemos por charlar sobre el tema vinos en general. Así que te agradezco enormemente por hoy y que sea hasta muy pronto. Va a ser un verdadero placer tenerte en el programa lo antes posible. Esteban, para mí es un placer, y bueno, lo que necesites, inclusive de diversos temas. O sea, yo como estoy con el tema comercial, estoy con la parte técnica, por ahí es lindo y a mí me gusta, la verdad que me gusta estar en contacto con la gente. Y bueno, te agradezco muchísimo también la oportunidad en tu espacio, y bueno, ojalá nos encontremos pronto de vuelta. Un fuerte abrazo para vos y toda la audiencia. Claro que sí. Un abrazo grande y mil gracias. Chau, chau, chau. Ha sido Mauricio Lorca, enólogo mendocino.